Hace unos 5 o 6 pues teníamos un profesor de la Complutense, uno de Alicante y uno de Toulouse, 2 técnicos de audiovisuales, 3 personas de mi laboratorio y 3 estudiantes. Pero ya en los últimos años, pues fijaros, de la Complutense se han apuntado otros 3 profesores, 2 de Alicante, el de Coimbra, 3 de la Europea de Madrid, el de la Politécnica de Valencia y 2 de Alcalá. Una lista de alumnos que va creciendo y que este año no lo he actualizado, tengo que añadir alguno más. Pero dentro de la universidad se han apuntado también personas de traducción que están en nuestro campus de Soria, se nos apunta un programador también, todo el equipo de telecomunicaciones, sin los cuales el tema del monitoreo de las redes sociales hubiera sido imposible, y más personas del laboratorio. Pero sin duda, no nos podemos olvidar de que este proyecto es lo que es, y os lo presento hoy como os lo presento, por los estudiantes. Aquí tengo fotos de cientos de ellos y tendría que poner miles porque ya he tenido miles de ellos. Así que aquí os dejo otro vídeo. Profesor, si a veces dudas de cómo tienes que hacer las cosas de un modo que enganche más a los alumnos y que les motive más a aprender, esta joya es para ti. Y esto es para ti, estudiante. Si ves a un profesor que te ofrece alternativas, que te da otras posibilidades para aprender de un modo más eficaz, engánchate. Yo cuando dudo, cuando me canso, cuando estoy un poco más bajo, leo estos mensajes que recibo de los estudiantes, a veces de distintas partes del mundo y muchos años después. Os presento el mensaje de Nacho. Nacho estudió conmigo en el 99-2000, mi primer año en la Universidad de Valladolid, segundo de Medicina. Y me ha mandado este mensaje muchos años después. Nos hemos reencontrado por redes sociales. Me dice: buenos días, Alfredo. La de veces que me he acordado de ti, mi joven profesor, el que me transmitió la ilusión por conocer cómo funciona esto del sistema inmune. Qué suerte que aparecieras aquel primer curso en el que diste clase en Valladolid. Cuando yo ahora doy las inmunodeficiencias en la Complutense y les pregunto al principio si se acuerdan de lo básico de inmunología en la carrera y no se acuerdan, pienso que no les enseñaron con tanta ilusión como a mí. Así que muchísimas gracias por toda esta ilusión que me transmitiste entonces, y es por ello por lo que yo ahora me dedico a este mundillo. Fijaros, Nacho hoy en día es uno de los pediatras con más experiencia en toda España en el estudio de disfunciones del sistema inmunitario, lo que se llaman inmunodeficiencias. Y es una maravilla que escriba, aunque haya sido 8 años después o 10 años después, este mensaje, porque hace que todo nuestro trabajo cobre su sentido, ¿verdad? Pues os espero con otra inmunojoya. Hasta la próxima. Bueno, pues como veis, generamos vocaciones y cuando esto te lo reconocen es una maravilla, ¿no? Aunque en este caso pasaron 12 años, pero el pediatra más experto en el país en inmunodeficiencias me lo agradece. Y aquí 2 que no voy a leer, pero sí que os voy a mencionar en resumen. Es una chica de Granada que se fue de Erasmus y cuando volvió a su facultad ya se había dejado de impartir la inmunología porque le pilló el cambio de licenciatura a grado, y entonces se vio obligada a buscarse la vida para la docencia, y lo hizo con las inmunopíldoras y sacó matrícula de honor. Entonces me escribe una carta agradeciéndolo. Y esta otra que está en este cuaderno pues es otra chica que va a empezar la residencia, ha hecho el examen MIR y va a empezar la residencia en hematología y hemoterapia, y dice que ha sido gracias a lo que aprendió en inmunología, que es lo que la ha inspirado a ir por ese camino. Pues eso, estas para mí son joyas, y cuando los estudiantes lo agradecen hay que tenerlo muy en cuenta. Traemos una crisis asmática. ¿Me estás saturando? Una radiografía ya. Apartad el parallo. Es grave, tiene el signo de la estrella. Hay que avisar a la familia. Luke, he sentido una perturbación en la fuerza. ¿Familiares de Lord Vader? Vamos, Luke. Tranquilo, Chiwi, que ya nos toca.
Pues como llegó este reconocimiento de alumnos, yo he decidido desde hace un año para acá, cada vez que voy a algún lado, agradecer también a los dos profesores que me inspiraron y fueron mi motivación en biológicas en la Complutense de Madrid y a mis compañeros en el laboratorio. Así que esta ha sido mi experiencia en estos años. Muchas gracias por atenderme, muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta conferencia que ha sido, yo creo que muy iluminadora para muchos. Tenemos el café previsto, la pausa del café prevista para las 11, son menos 10. Yo creo que tenemos tiempo para hacer alguna intervención, alguna pregunta al profesor. Bueno, he preguntado por los derechos de uso de todos los contenidos que habéis generado y que están en Facebook, en Pinterest. ¿Se pueden usar? ¿Cualquiera los puede usar? ¿O qué pasa con esos derechos? A ver, eso has hecho una pregunta límite. Efectivamente, hay en algunas cosas que hay conflicto de intereses. Todo lo que está en Pinterest, en principio, pertenece a Pinterest y, de hecho, si Pinterest detecta que no es suyo, te echa. Entonces, si ya alguien lo ha puesto, pues tú lo único que tienes que hacer es localizarlo en tu cajón. No pasa absolutamente nada. Las píldoras tienen material, en mi caso, de editoriales a las que en algún caso he pedido permiso para utilizar y lo tengo. Y en otro caso, cuando no lo tengo, lo que sí tengo es siempre la referencia. Y luego, con los estudiantes de 4 años a esta parte, les vengo insistiendo en que todos los materiales deben de ser de desarrollo propio. Por ejemplo, hay una regla no escrita o una norma no escrita, que es cuando un vídeo no supera los 30 segundos no tiene problemas de incumplimiento de derechos, pero yo no me lo creo porque eso no está legislado en ninguna parte. Entonces, yo mismo he tenido problemas con un vídeo propio, me lo retiraron por el uso de 20 segundos de una música. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Ahora mismo no estamos teniendo problema de nada, pero podríamos tenerlo con el mundo editorial. Insisto, yo siempre que puedas, derechos de las editoriales para usar sus materiales. Y si no, siempre referenciado. En el momento que yo cobrara por el uso de cualquier cosa de estas, te aseguro que estoy en la cárcel al día siguiente, si estuviera haciendo un uso inadecuado. Y diré también que con las inmunopíldoras hay una universidad privada en Perú que las está usando como materiales docentes en un título que llama titulado Diplomado Virtual en Inmunología y por el que está cobrando dinero. Y me han dicho los abogados que no puedo hacer prácticamente nada. Por ahí había... No se te oye, no te estoy oyendo. ¿Y los contenidos que tenéis vosotros colgados en Inmunomedia son libres para el uso? Por ejemplo, si yo quisiera usarlos en mis clases. A ver, todo lo que está en YouTube con licencia YouTube estándar está libre de derechos siempre que no lo modifiques y que lo cites. Esa es la licencia YouTube estándar. Entonces, efectivamente, yo todo lo que he colgado y lo que estoy distribuyendo es para su uso libre en cualquier parte del mundo, pero libre. Lo que no es normal es que alguien lo use y cobre por ello. Vale, no digo para la docencia normal en las clases. Sin ningún problema. De hecho, hay universidades, México, la Universidad Autónoma de México está usando las inmunopíldoras en alguna de las licenciaturas que tienen allí. Buenos días, profesor Corell. Felicidades por la explicación, creo que ha sido muy ilustrativa y le felicito por toda su trayectoria. Quería preguntar... Soy Ramón Rubio, de la Politécnica de Ingeniería de Gijón. Dos cuestiones. En primer lugar, después de esta trayectoria de 12 años,
¿cómo percibe la evolución de la motivación de sus estudiantes? Entiendo que el proyecto ha ido creciendo, quizás ha ido calando más en los alumnos, lo conocen más los futuros alumnos que van a cursar su asignatura, con lo cual quizás se puedan involucrar más. ¿Cuál es su percepción de la motivación de los alumnos a lo largo de los años? Es la primera pregunta. Y la segunda es, lo ha citado en su conferencia, que hay que premiar o ser justos con los alumnos que participan en estas actividades, valorándolo quizás en la nota final. ¿Cómo haces concretamente esa valoración? Es decir, ¿es un punto de la nota final o un 25%, etcétera? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. A ver, la motivación de los chicos tiene una cierta resistencia, siempre, sobre todo en una titulación como la mía. A ver, yo imparto en enfermería, nutrición y medicina, básicamente, pero donde tengo más estudiantes es en medicina. Y medicina es una titulación en la que hay muy poca innovación docente, en mi facultad en particular. Entonces los chicos lo ven como una isla. Ellos ven como tengo que hacer aquí un desarrollo de conocimientos, de empezar a usar cosas que luego no lo voy a rentabilizar. Entonces, ¿cómo funciona? Pues funciona porque siempre hay unos cuantos, unos poquitos cada año, que son los que sí tienen más motivación, tienen la motivación intrínseca por aprender más fuerte, y que a estos, en cuanto les das un poquito, te cogen el brazo. Entonces estos son los que lanzan, y siempre cada año tiene que haber alguno, porque si no, no funciona. Y también funciona y se motivan porque en medicina son muy competitivos por la nota, que es la segunda pregunta que me has hecho. Entonces, claro, si todo esto hay que hacerlo voluntariamente, ya te digo yo que la participación sería muchísimo menor. Es voluntario, pero, por ejemplo, si alguien quiere llegar a matrícula, tiene que preparar una píldora para el día de la inmunología. Entonces, bueno, no es que se den tortas para prepararla, pero nunca me faltan voluntarios para hacerlo. Siempre tiene que haber alguna compensación. El trabajo en grupo en Pinterest pues les vale unas décimas. El trabajo en total, es que para resumirte, tengo un sistema de calificación un poquito complejo, pero para resumirte, un 15% de la nota lo pueden obtener mediante su implicación en distintas herramientas. Y cada uno elige. Yo me quiero implicar hasta un 5%, hasta un 10% o hasta un 15%. Cada uno elige. Hola, buenos días. Lo primero, felicitarle por lo que hace y cómo lo hace. De hecho, me estoy planteando estudiar inmunología, la verdad. Y no, segundo, no sé dónde están hablando, no lo veo. Aquí atrás, perdone. Vale. Y segundo, quería comentarle, está claro que tiene impacto, tiene calado entre los alumnos, aunque bueno, dice que no es tanto, quizás no es tan fácil como parece, pero quería preguntarle en el estamento de los profesores. O sea, si, por ejemplo, se encuentra con algún problema, algún profesor que le pueda parecer que lo que usted hace es, digamos, una pérdida de tiempo o es poco serio. Y luego también, si también ha valido para que abriera los ojos, por ejemplo, lo que decía de perder el miedo al ridículo, a profesores o bien de otras asignaturas o bien de otras áreas. O sea, si también ha influido en una onda, digamos, expansiva con el resto de profesores de su facultad o de su universidad incluso. Gracias. Pues gracias por la pregunta. Con respecto al profesorado de mi entorno, hay muchos que piensan que estoy haciendo el gilipollas, perdón por la expresión, y que es una pérdida de tiempo. Pero hay que convivir con eso, y al principio lo llevé mucho peor, porque gracias a Dios se está produciendo lo segundo que me has dicho, que es que cada vez más gente alrededor se va contagiando y no se va a vestir de Gandalf al vestíbulo de la facultad, porque no es eso, pero sí que, por ejemplo, en medicina ya se han metido 2 o 3 asignaturas con Flipped Classroom, un par de ellas con aprendizaje basado en casos clínicos. Entonces, bueno, es poquito a poco. Entonces, cada vez soy menos friki para la inmensa mayoría, pero hay que sufrir unos años de escarnio serios. Y los he pasado, y mucha gente sigue pensándolo, cosa que ya llega un momento en que, bueno, si no, no estaría aquí. Muy bien, no tenemos... Sí. ¿Sí? Sí. Ahora.
¿Ahora sí? Sí. Bueno, enhorabuena por la exposición, enhorabuena por el proyecto. Me parece como profesor pues la iniciativa muy buena en todos los aspectos, pero me quiero poner en la parte del alumno. ¿Cómo le parece que afectaría al alumno que todos los profesores de todas las asignaturas siguiesen este tipo de metodología? Que tuviesen que ver píldoras de 4 o 5 asignaturas, participar en redes sociales para varias asignaturas. ¿Cómo cree que afectaría al alumno? Sería maravilloso. A ver, esta pregunta me la han hecho, además trampa, porque me la han hecho estudiantes. El año pasado me invitaron a un congreso que hacen de estudiantes de biomedicina en Granada y que está cogiendo mucho prestigio. Y me encontré con una sala como esta, no 2 veces, llena, 800 estudiantes. Y iba uno de los organizadores y me hizo esta pregunta: ¿qué pasaría si todas las asignaturas de la carrera fueran así? Lógicamente nos tendríamos que reinstalar. Me encantaría poderme coordinar con fisiología, microbiología, en mi caso que soy de inmunología, genética, y que las noticias fueran mixtas y que el aprendizaje basado en proyectos fuera integrado. Se puede hacer, ojalá. O sea, mi respuesta es ojalá, sería para ellos mucho mejor. Ahora, si cada uno nos lo planteáramos como yo lo hago de modo independiente, sería insufrible. Pero ojalá hubiera esa iniciativa y nos tuviéramos que coordinar para hacerlo conjunto y hubiera el periódico, no de inmunología, sino el periódico de medicina. Bueno, seguramente hay más cuestiones. La última, y para no retrasar luego el resto de la mañana. Hola, buenos días, gracias por la presentación. Mi pregunta es un poco más práctica, más aplicada. Va en relación al uso de redes sociales para fomentar el aprendizaje. El campus virtual, yo también creo que a la hora de participar les motiva menos que una red social que utilizan más habitualmente. Mi cuestión es: ¿cómo es posible llevar el recuento de todas las participaciones, todas las actividades que hacen los alumnos en esas redes? Usted nos ha enseñado que tiene una especie de aplicación para seguir esas participaciones, pero sin esa facilidad, ¿cómo se podría hacer o cómo